Ya está en movimiento y tu mañana se llena de información con las voces que marcan la pauta. Constanza Santamaría y Claudia Álamo conversan en profundidad sobre los temas que no puedes dejar de escuchar. Entrevistas, opinión y actualidad. Esto es Pauta de Análisis. Pauta de Análisis. Pauta 100.5. Una presentación de Asesórate con expertos con mirada 360. La Reinvial 90 años. Gana tiempo con 360 Connect de BCI. Pórtate al nuevo Claro. Y ¿sabías? Conexiones que inspiran. 8:02 de la mañana y estamos aquí en Pauta de Análisis, la 100.5. Nos escuchas también en Antofagasta, la 99.1, y en Valparaíso y Temuco estamos en la 96.7 del dial. Un día importante donde probablemente es el día, ¿no es cierto?, como del recogimiento, que es bien impresionante lo que ha pasado con la figura y con el legado de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Comentábamos con Gerardo Gómez, que me acompaña esta mañana aquí en Pauta de Análisis, que es muy sorprendente porque es una figura muy transversal. Es finalmente, ¿no es cierto?, el que encarna la izquierda hispanoamericana, pero uno ve que todo el mundo lo celebra, valora y honra la trayectoria, lo que significó en la política, una figura como Pepe Mujica. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Claudia, de nuevo. Tanto rato sin verte. El presidente más pobre del mundo, como se le ha dicho, y que a él le acomodaba mucho, mucho, tanto así por su forma de vida, por su auto escarabajo que lo usó hasta el final, hasta cuando la salud se lo permitió, y que no lo cambió, y no lo cambió nunca, porque se sentía cómodo por eso. Decía, mientras menos tengan, una frase que él tenía, mientras menos tengan, más felices serán. Claro, y es cierto que hay algo ahí con la libertad, con que es muy uno, porque no era esclavo de nada, de estar pagando algo, etcétera. Él apuntaba a eso, era una cuestión consumo, muy, en el fondo de el abuso consumo. Exactamente. Bueno, eso, tenemos muchas otras noticias para profundizar en esta mañana, en esta pauta de análisis. El caso Procultura, que sigue dando vuelta y rondando, no solamente el Palacio de la Moneda, sino que a los partidos oficialistas en torno a la figura, además del psiquiatra Alberto Larraín y los montos de esta Fundación Procultura. Y también la discusión sobre la ley de pesca, en la que vamos a profundizar en esta pauta de análisis, porque ayer fue muy tensa la comisión mixta. Vamos a ir rápidamente con titulares, son 8:04 de la mañana, y Carla Padilla con nosotros y con ustedes, informándonos. Buenos días. Hola, Carla. La comisión mixta no logró unanimidad en la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero y decidió separar la votación de la merluza común en medio de cuestionamientos cruzados. Una tensa sesión, los parlamentarios fustigaron al ministro de Economía y también al subsecretario de Pesca e indicaron que no son interlocutores válidos. En el caso Convenios, Alberto Larraín defendió su gestión al mando de Procultura. A través de un comunicado, el psiquiatra descartó financiamiento ilícito, de campañas políticas o enriquecimiento personal. En primera pauta, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió al aumento en las listas de esperas y atribuyó las cifras actuales a la pandemia del COVID-19. Además, aseguró que lo más probable es que el pic de enfermedades respiratorias sea durante mayo. En Colombia detuvieron al líder de una facción del Tren de Aragua, conocida como los Hermanos Cartier, a la que se le vinculan delitos violentos en la región de Los Lagos. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que el detenido operaba desde el extranjero y que nunca pisó el país. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió a la Comisión Mixta de Presupuesto que Chile está en un punto de inflexión por el deterioro de las finanzas públicas. El presidente de la instancia criticó que no se está cumpliendo el principio básico de responsabilidad fiscal. Hoy comienza la Semana de la Construcción, el encuentro anual organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, que reunirá por primera vez a los presidenciables para dialogar sobre el desarrollo de esta industria. Habrá transmisión especial de Radio Pauta por la 100.5 FM y también en pauta.cl. A los 89 años murió el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, aquejado por un agresivo cáncer al esófago. El presidente Gabriel Boric, por su parte, confirmó que asistirá a su funeral mañana en Uruguay. Y en el deporte, Universidad de Chile le ganó a Carabobo por 4-0, recuperando entonces el primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores. Gracias por esos titulares bien informados, Carla Padilla. La temperatura en este minuto en la capital es de 8,5 grados, muy parecida a la temperatura que había esta misma hora en el día de ayer. Y también como ayer hay niebla, está cubierto en la capital y una máxima de 21 grados. Eso sí, más alta que en el día de ayer. Ayer tuvimos una máxima de 17, 18. Era la proyección que había.
pero durante la mañana tenemos esa niebla, ese cielo cubierto que va despejando por la tarde. Saludamos a nuestros auditores en Antofagasta, que nos escuchas en la 99.1, 17 grados la máxima, nubes, pero nubosidad parcial durante todo este día. Valparaíso, Viña del Mar, 17 grados la máxima. Ojo, hay neblina, variando nublado durante por lo menos la mañana y se mantiene nubosidad parcial por la tarde, 17 la máxima, como les decía. Y saludos a quienes nos escuchan en la 96.7, mismo dial que nos escuchas en Temuco, con una máxima de 15 grados para hoy, nublado y niebla, que se despeja por la tarde. Vamos a revisar qué es lo que ocurre en las calles de Santiago y después te quiero agregar un dato a lo que se acaba de conocer y que es mala noticia. ¿Mala? Para tu bolsillo. No quiero. Y para el mío. Te la voy a tener que dar igual. Atención, desvíos de tránsito hoy, 14 de mayo, entre las 9 de la mañana y las 12 y media en Lobarnechea, debido a un desfile de glorias navales que va a estar cerrado Avenida La Dehesa entre el Roble y el Gavino y Comandante Malbec entre Avenida La Dehesa y Padre Alfredo Arteaga Barros. Además, restricción de pista de buses en la Alameda al Oriente, próximo a Nathaniel Cox, debido a desplazamiento de grupo de personas que se dirigen hacia el Palacio de Tribunales. Eso corresponde a la comuna de Santiago. Déjame darte ahora la mala noticia. La Comisión Nacional de Energía ya ha entregado las cifras de ajuste de las cuentas de la luz. Van a volver a subir, que esta no estaba en el plan original. ¿Cómo? Nos quedamos con la que habían anunciado en enero y un acumulado que en algunas comunas llega sobre el 60% ya en el último año. Van a subir ahora las cuentas de la luz desde julio. En promedio, un 7% aproximadamente. Lo importante es saber a cuánto se suma respecto de la suma anterior. ¿Quieres decir? Sí. ¿Tu comuna me la quieres decir? Es La Reina. La Reina. Va a subir un 7,56% y tiene un acumulado de un 63,24%. A ver, Maipú. Maipú, a ver, déjame buscar. Maipú, 7,56 y un acumulado de un 63,22. Pero hay algunas comunas que va a subir más. En Iquique va a subir un 10%, un 10,22, para llegar a un alza de un 69,13%. Y nuestro siguiente entrevistado, el senador Pedro Araya, por ejemplo, él es de Antofagasta, ahí va a subir las cuentas de la luz en julio un 11,85% y tiene un acumulado en el último año, Antofagasta, de un 73,11% de alza. Así que las cuentas de la luz, que ya han subido mucho, van a volver a subir en julio. Mala noticia. ¿Qué querés que te diga? 8:09 de la mañana. 100% news, 0% fake. Pauta de análisis en la 100.5. 8:09 de la mañana de esta pauta de análisis y avanzamos, a discusiones que se están dando en el Congreso, que son muy relevantes, que han sido muy tensas también. Nos referimos específicamente a lo que ha sido la ley de pesca y específicamente respecto al fraccionamiento y más específicamente respecto a lo que ha pasado con la situación, ¿no es cierto?, y el fraccionamiento de la merluza, que producto de errores en cifra ha significado también, ¿no es cierto?, ayer en la comisión mixta un tensionamiento no menor. De eso queremos hablar con Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia del PPD. Muy buenos días, senador. Gracias por responder esta llamada. Gerardo Gómez, Claudia Álamo por aquí. Hola, senador. Buen día. Hola, Claudia. Hola, Gerardo. Muy Qué buenos gusto. días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, senador. Comenzamos entonces con esta conversación que tiene que ver, arranquemos por eso, por lo de que decía Claudia, ley de pesca, la explicación del gobierno, que fue un error importante pero acotado, ayer fue otra, que no eran datos erróneos, sino que desactualizados. ¿Usted aún cree que debe renunciar al subsecretario de Pesca, como lo dijo hace un par de días? Gerardo, yo parto de la siguiente premisa. El error que tuvo el subsecretario Salas no es un error inocuo. Señalar que la pesca industrial tiene tanto o cuanto más porcentaje al final del día, eso se traduce, en primer lugar, en la creación o pérdida de puestos de empleo y además esos puntos de diferencia son cientos de millones de dólares que terminan en alguna parte. O sea, no es que aquí al final el subsecretario simplemente se equivoca, sino que no entrega la información completa porque ese porcentaje de cuota en alguna parte está. No es que se quedó en el mar o que está en el infinito. Entonces, claro, obviamente tiene que ser responsable. Yo pienso que, y nuestros amigos auditores compartirán conmigo y usted, que no conozco alguna empresa en Chile cuando un gerente, que podría ser el equivalente a un subsecretario, se equivoca en esta forma en una presentación, que lo mantengan en el cargo. Entonces, por una parte, yo creo que la señal que da el Ejecutivo es bastante mala, en el sentido de decir, no, mira, total es un error involuntario, le dan una palmadita en la espalda y siga trabajando, porque en el fondo se da cuenta de que aquí se premia a quien no hace bien la pega.
con consecuencias que yo digo, efectivamente, el error del subsecretario significa puestos de empleo y millones de dólares que terminan en alguna parte. Ya, pero vamos por parte en ese punto, senador Pedro Araya, porque usted es un senador del oficialismo. O sea, su partido es parte de la coalición de gobierno. ¿Y cuál es la explicación que usted, si usted es tan categórico, cuál es la explicación que recibe desde el Ejecutivo de mantener al subsecretario y también al ministro de Economía? Porque aquí, si usted quiere hablar de responsabilidades administrativas y políticas, esa es la cadena. ¿Por qué cree usted que se mantienen? ¿Cuál ha sido la relación que han tenido en este punto, en una ley tan delicada como la discusión de fraccionamiento pesquero con el gobierno? Independiente de que yo soy senador oficialista, siempre lo he dicho, un senador oficialista o un diputado o alguien que está respaldando al gobierno, probablemente la principal función de ser leal con el gobierno es señalar cuando se están cometiendo errores para que se corrijan. No es tapar los errores que se cometen, porque eso al final del día lo único que lleva es al descrédito del gobierno. No hemos recibido ninguna explicación formal de por qué se mantiene al señor Sala en su cargo, de por qué razón el gobierno lo ha respaldado tanto, pero no, nosotros hemos dicho, el problema de la ley de pesca, todos sabemos que la ley de pesca ha sido compleja. De hecho, la actual ley de pesca que nos rige tuvo un cuestionamiento bastante fuerte en algún minuto en el Congreso. Hay personas que fueron condenadas judicialmente por cohecho durante la tramitación de esta ley, y lo que se buscaba justamente es que la nueva ley de pesca pudiera resolver una serie de problemas y que no existiera ningún manto de duda en su tramitación respecto de la calidad técnica, de cómo se llevó adelante la discusión. Y obviamente lo que ha hecho Julio Salas terminó empañando el trabajo que se había realizado, y además también vino a demostrar otra situación que yo lo he dicho como senador por la región de Antofagasta. No es efectivo lo que está señalando el gobierno de que aquí existe un acuerdo con todos los pescadores artesanales, que están todos muy contentos. O sea, de hecho, probablemente porque los pescadores artesanales de la macrozona norte, de Arica, Iquique, Antofagasta, han estado bastante más tranquilos. No hemos tenido las protestas que han existido en Concepción o acá en Valparaíso. No se ha escuchado la voz de ellos. De hecho, déjame contarte que ellos están muy en contra de lo que se está aprobando hoy día en el Congreso. Renunciaron a la CONAPACH, que es la agrupación que reúne a todos los pescadores artesanales de Chile, señalando que justamente la situación de la ley de pesca de aprobarse en el Congreso va a ser una fuente interminable de problemas en la macrozona norte. ¿Por qué en este caso qué es lo que se pelea en la norte? ¿Jibia? ¿Jurel? No, principalmente lo que se está peleando en la norte son dos cosas. La primera es que la actual ley de pesca, con todos los ripios que pudo tener en su inicio, en el tiempo ha logrado ser una ley que, por decirlo así, pacificó el sector. O sea, si tú revisas la prensa desde que está vigente la ley hasta ahora, en la macrozona norte probablemente han existido 2 o 3 protestas en todo este tiempo producto de la aplicación de la ley de pesca. Pero fue una ley de pesca que ordenó el sector, estableciendo sectores de pesca que se asimilaban a las regiones, con cuotas de captura que se discutía año a año el porcentaje, y que permitió, por una parte, pacificar el sector y recuperar el recurso. Hoy día lo que se propone el gobierno es esta gran macrozona norte que va a abarcar prácticamente todo el norte grande, sin definición clara de cómo se van a asignar las cuotas por región, y dentro de la región a los pescadores artesanales, a los industriales, va a generar problemas. Y el principal recurso que se discute en el norte es el jurel y la anchoveta. Senador, quiero entender lo último que explicó, me parece relevante. La cuestionada ley Longueira, dice usted que pacificó al sector, es decir, tenía cosas buenas. Primero quiero entender eso, y segundo, que el ministro Grau decía que la ley en general quedó muy buena, con excepción de lo de la merluza, que es lo que se está debatiendo ahora. Es que, a ver, para explicarlo muy en simple, lo que hizo la actual ley de pesca que nos rige, la ley Longueira, zonas de pesca que equivalían, por decirlo así, a las regiones. ¿La Longueira se refiere, no? La ley Longueira ¿Ya? establecía lo que se llamaban zonas de pesca que equivalían a lo que era la región. Por ejemplo, la región de Antofagasta era una zona pesquera, y la región de Antofagasta asignaba una cuota pesquera que se discutía, que había un porcentaje que se discutía de año dependiendo si existía veda o la cantidad de recursos que había. Y esa cantidad de cuotas se dividía entre artesanales y industriales. Y dentro de los industriales y los artesanales se dividía dependiendo de las características que establecía la ley. Entonces, eso le llevó bastante tranquilidad, por lo menos en la macrozona norte, porque se evitó lo que se llamaba la carrera olímpica, es decir, que cualquiera iba a pescar lo que más podía, independiente de la zona. Entonces, eso mantuvo mucha tranquilidad, por lo menos en la macrozona norte, y permitió un ordenamiento entre el mundo artesanal y la industria pesquera. Y si era bueno, ¿por qué lo cambiaron? Ese era un tema muy bueno. Y hoy día lo que se está proponiendo es que desaparecen estas zonas que equivalen a las regiones, y se está planteando una gran macrozona que va a abarcar desde Arica hasta La Serena, sin criterios claros de cómo se van a asignar las cuotas, primero por región y
en la región, cómo se van a asignar al mundo artesanal. Entonces, los artesanales de la región del norte están todos muy preocupados y en alerta por esta situación, y de hecho han enviado cartas a todos los parlamentarios, al mismo gobierno, señalando que ellos no fueron escuchados los distintos planteamientos que se hizo en la pesquería del norte. Ya, entonces, que es muy distinta, por decirlo, a la pesquería que tenemos en la zona sur del país, principalmente en el Biobío. Sí. Hablamos esta mañana en Pauta Análisis con Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia del PPD. Al escucharlo y escuchar entonces el despliegue que usted hace de la situación que se está viendo también en el norte, o sea, no solamente tenemos un conflicto abierto en el sur, con el fraccionamiento de la merluza, con una empresa que ha dicho que se va en enero del 2025 y que puede dejar a casi 3.000 personas sin trabajo. Entonces, tenemos una situación se está discutiendo hoy día, a su juicio, una ley de pesca y fraccionamiento que no viene a resolver los problemas de fondo. O sea, como usted dice, la ley Longueira se quiso revisar por un tema de legitimidad. Y el tema es que esta ley tenga la misma legitimidad, tenga una nueva legitimidad para que finalmente funcione y opere este sistema. Es una ley muy importante y con empresas y intereses muy relevantes. Así es. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente había un discurso por parte del Frente Amplio de revisar la legitimidad de la ley de pesca o la llamada ley Longueira. Pero yo tengo la impresión de que el Frente Amplio nunca entendió cómo estaba funcionando la ley de pesca y qué es lo que pasaba. Porque claro, es muy distinto la pesquería que se realiza en la zona norte versus la que se realiza en la zona sur, que tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con el tamaño de la flota industrial, la cantidad de pescadores artesanales, el tipo de bote o arco que usan los artesanales. Entonces, por eso nosotros siempre le planteamos al Frente Amplio una idea que, a mi juicio, podría haber ayudado a resolver estos problemas, pero que no fue tomada en cuenta. O sea, por ejemplo, yo siempre pensaba que Chile debe dividirse para la ley de pesca en dos grandes zonas, zona norte y zona sur, y no aplicar los mismos criterios, porque la pesquería del norte es una pesquería muy distinta a la que ocurre en la zona sur. Por lo pronto basta decir lo que ocurre con el recurso dentro de las 5 millas. Y asimismo debería existir una tercera categoría, porque hoy día nosotros tenemos la categoría que son artesanales e industriales, pero no tenemos una categoría intermedia, porque hay mucho pescador artesanal que podría ser considerado semi-industrial y que debería tener unas reglas distintas a los que son los artesanales propiamente tal. Pero todos esos temas no fueron considerados, sino que había algo más bien ideológico de que aquí había que redistribuir solamente las cuotas y que el problema de la pesca en general en Chile era la cuota que se asignaba a artesanales y a industriales, cuando el problema de la pesca en Chile es mucho más profundo que la simple asignación de cuotas. Senador Pedro Araya, entonces con lo que nos está diciendo y con lo que ha dicho el ministro de Economía, que la ley quedó buena, salvo pesca, salvo merluza, usted ha ya dado la explicación, ¿no?, de su diferencia con eso, pero eso va a quedar así, es decir, nos vamos a quedar con una ley que, como le preguntó Claudia, no va a solucionar el problema, es decir, vamos a seguir con el problema, si es que lo que se está a punto de promulgar, a lo que termine de confeccionarse, vamos a tener un problema en ciernes, nuevamente. Así es, vamos a tener un problema en ciernes que va a ser el problema del próximo presidente o presidenta de Chile, porque claro, como esta ley no va a alcanzar probablemente estar vigente durante este gobierno, va a haber un problema en la macrozona norte. ¿Usted diría que es peor que la ley Longueira? Usted, más allá de la legitimidad, ya lo sabemos eso, y había que hacerla de nuevo esto, pero más allá de la legitimidad, en la redacción, en el contenido, ¿esta ley es peor que la ley Longueira? Yo no diría que es peor, yo lo que diría que, a diferencia de lo que ocurre con la ley Longueira, esta ley lo que va a ser una fuente interminable de problemas, porque a mi juicio, si bien es cierto, establece los porcentajes globales de captura, no se establece con claridad cómo se van a distribuir esas cuotas al interior de las macrozonas y cómo se van a distribuir entre los distintos actores del sector pesquero. Pero hemos escuchado que sí, es muy fácil senador, decir, vamos a entregarle un X% a los artesanales, pero dentro de eso no digo cuánto le va a corresponder, por ejemplo, lo que te comentaba recién, a los artesanales del norte, en cada región, en cada comuna. No sé, yo tengo la impresión de que la discusión, al menos en el Senado, eso sí queda bastante claro de cómo se distribuía, y por eso estamos hablando de fraccionamiento. Lo que pasa es que, claro, justamente eso no quedó tan claro, porque si hubiera quedado claro, no hubiera ido a mixta. No, ese fue el tema que se rechazó, y de hecho yo lo pregunté en la sala del Senado y no hubo respuesta de qué es lo que iba a ocurrir con la pesquería del norte. Ahora, senador Pedro, para poder pasar también a otros temas que también son importantes en términos de la política, ¿usted le ve futuro a esta ley? Usted dice, bueno, si no, esto va a quedar para el próximo gobierno, pero la política tiene que hacerse cargo de resolver los problemas y no de seguir chuteándolos, porque tenemos un problema importante con los pescadores artesanales que se han movilizado. Tenemos un problema importante con las empresas que han acusado, dicen ellos, que no tienen certeza jurídica, y seguir postergando esta discusión abierta no es aportar certeza jurídica, que es lo que le correspondería a los senadores y a los diputados.
¿O no No, necesariamente? es que probablemente me expresé mal. A lo que Ya. me refiero es que al próximo gobierno le va a tocar la implementación de esta ley. Ya. Porque probablemente el gobierno tenga los votos para aprobar esta ley en el Congreso, en informe de la Comisión Mixta. Pero la implementación le va a corresponder al próximo gobierno. Ah, ya. Y ahí es donde vamos a tener los problemas, y principalmente en la macrozona norte, de la asignación de las cuotas, fundamentalmente al mundo artesanal. Usted escucha al senador del PPD, Pedro Araya, conversando con Pauta de Análisis. Permítame pasarlo a otro tema que también pegó en Antofagasta, que tiene que ver con el tema fundaciones. Lo hizo a través de Democracia Viva, y Procultura tenía varios proyectos en Antofagasta, además de pintada de fachada. El Frente Amplio ha insistido que todo este caso, en general lo que hemos conocido, es un caso de espionaje político, y donde el responsable simplemente es el fiscal, que las emprendió, que las tomó y se ensañó de alguna manera con ello. ¿Qué opina usted que ella insista en ese punto? Yo creo que el Frente Amplio está absolutamente equivocado en la defensa que está haciendo, y mi impresión es que debieran dar un cambio de giro. En primer lugar, porque lo que uno esperaría del Frente Amplio, que es el principal partido que apoya al gobierno, una disposición total a colaborar con la investigación del fiscal Cooper. Hay que tener presente lo siguiente: aquí no podemos hablar de espionaje político. Eso es una tremenda irresponsabilidad, y tratar de instalar una verdad que no corresponde. Aquí lo que ocurrió fue que un fiscal pidió una interceptación telefónica de una serie de números, y claro, lo que el fiscal probablemente no sabía es que uno de los números que el señor Larraín tenía registrado en una compañía lo usaba su ex esposa. Y eso no puede ser, eso en ninguna parte es espionaje, que hubo una autorización judicial para interceptar teléfonos. Distinta sería la situación si el día de mañana se demuestra que el fiscal Cooper, a sabiendas que el teléfono que estaba interceptando no era de Larraín, trató de pasarle gato por liebre al tribunal y lo agrega como un teléfono perteneciente a Larraín, sabiendo que no era así. Ahí estaríamos en un escenario absolutamente distinto, y ahí podríamos quizás compartir la tesis de espionaje político del Frente Amplio, pero hoy día lo que tenemos es una resolución judicial que autorizó un pinchazo telefónico, y que claro, el fiscal no tenía cómo saber que el presidente Boric llamaba a esta persona. Entonces es lo que en materia de persecución penal se determina un hallazgo relevante. Entonces, a partir de eso, claro, el fiscal abre una investigación. Lo que sí, en esto yo comparto que la Fiscalía debe ser extremadamente cuidadosa en esta investigación, porque lo que no puede ocurrir es que la Fiscalía se transforme en un actor político. Lo que necesitamos es que ellos realicen una persecución penal imparcial, donde por una parte traten de establecer si se cometieron delitos o no, quienes participaron en esos delitos, o la eventual absolución de una persona. Pero no hablaría bajo ningún punto de vista de espionaje político. Aquí el caso Fundaciones efectivamente reventó en Antofagasta con Democracia Viva, con personas ligadas a lo que era en su minuto Revolución Democrática, hoy día el Frente Amplio, y eso no se puede negar. Hoy día tenemos una cantidad importante de personeros del ex Frente Amplio que están cumpliendo medidas de prisión preventiva, otros con otras medidas cautelares. Entonces, Usted lo que uno diría, esperaría es la disposición de ellos a colaborar en la investigación. claro, ellos lo ven más bien como una persecución. Nosotros entrevistábamos ayer al jefe de bancada del Frente Amplio, más bien como una persecución política a ellos, no como una utilización política. Ahora, el caso Procultura, así como usted lo ve, Democracia Viva, ¿para usted constituyen que aquí había finalmente, ¿no es cierto?, un tinglado formal para estafar o financiar la política? Yo, por lo menos lo que uno ha ido conociendo... ¿Qué es lo que ha dicho la por- derecha? La derecha ha hablado como de una verdadera maquinaria para poder hacerlo. Por lo menos lo que uno ha ido conociendo por los diversos medios de comunicación, efectivamente existía una suerte de tinglado con el tema de las fundaciones para obtener dinero y defraudar al fisco. Ahora, el destino de esos dineros no está muy claro aún, y eso es materia de la investigación. Yo no me atrevería todavía a decir que era dinero para financiar actividades políticas, porque por lo menos no se ha conocido hasta este minuto algún antecedente serio y formal que diga: mira, estos recursos fueron o terminaron en la campaña de tal o cual candidato en tal o cual elección. Pero lo que sí está claro es que lo que había era una fórmula para defraudar al fisco y obtener cuantiosos recursos. El destino de esos recursos creo que también tiene que ser motivo de la investigación. O sea, por lo menos lo que se conoce del caso Democracia Viva, no hay constancia de que esos dineros hayan ido a parar al bolsillo para financiar la candidatura de alguna persona. Sí, y esta situación, esta investigación, la respuesta que está dando el Frente Amplio, a ustedes como socialismo democrático, ustedes parte del PPD, ¿los distancian? Porque aquí lo que llama la atención es posturas tan distintas de dos coaliciones que son parte del gobierno y que, bueno, ahora que hay que pasar la primaria, pero se supone que tienen el plan de seguir juntos para sí, eventualmente, digamos, en la proyección política. ¿No los distancia del Frente Amplio?
Mira, por eso yo creo que una de las cosas que siempre propusimos que previa a la designación de quién iba a ser nuestro candidato presidencial, sea por la fórmula que se adoptara, y en este caso adoptó las primarias, tenía que existir un mínimo común de qué es lo que estábamos pensando y en qué coincidíamos para trabajar por Chile. Porque si no, probablemente iba a ocurrir lo que está pasando el día de hoy, que se está produciendo un distanciamiento porque el socialismo democrático tiene una mirada distinta de cómo abordar la crisis que está viviendo el Frente Amplio por el caso Fundaciones. Entonces, claro, efectivamente se va a producir un distanciamiento, se puede producir un distanciamiento en los hechos respecto de la postura que tome el socialismo democrático versus la que tome del Frente Amplio en cómo abordar este caso. Entonces, mi impresión es que el secreto para continuar un camino juntos y no suceda lo que le pasó al presidente Boric es poder tener unos mínimos comunes, porque si no probablemente va a ser muy difícil mantener en el tiempo una alianza entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. ¿Cómo van esos mínimos comunes actualmente? ¿Cómo lo evaluaría entre ustedes y el Frente Amplio? Yo creo que recién se están trabajando y todavía no tenemos una declaración de mínimos comunes que nos deje contentos o que por lo menos nos establezca, por decirlo así, una cancha pareja en la cual estemos todos tranquilos jugando. El caso Fundaciones no ayuda hasta aquí. No, obviamente el caso Fundaciones no va a ayudar, porque obviamente el Frente Amplio tiene una mirada, el socialismo democrático tiene otra mirada. Yo se lo he dicho, se lo comentaba ayer a algunos parlamentarios del Frente Amplio, que aquí lo mejor es que ellos, más que estar tratando de levantar estas teorías conspirativas, se pongan a disposición de la Fiscalía para que la Fiscalía pueda realizar su trabajo ojalá prontamente poder establecer responsabilidades. Porque yo en esto vuelvo a insistir, el Ministerio Público tiene que investigar con toda la libertad, con todo lo que se necesita para esclarecer hechos que pueden ser constitutivos de delito, pero no puede constituirse en un actor político. Eso yo creo que no está dentro de las reglas del juego. Sí. Pedro Araya, senador del PPD. La última pregunta, por lo menos por mi parte aquí, es la situación de su candidata Carolina Toá, candidata presidencial del Socialismo Democrático. ¿Cómo la ve en las encuestas? ¿Cómo ve que va encaminada? ¿Cree que va en alza? ¿Está preocupado cuando usted ve la suma, por ejemplo, de Gonzalo Vinter y Janet Jara, digamos, pensando en la Prodignidad? ¿Cómo ve esa situación? Yo creo que Carolina ha ido de menos a más desde su salida al ministerio hasta el día de hoy. Ha logrado ir repuntando en la encuesta y por lo menos al interior del mundo de la centroizquierda es hoy día o debiera ser la candidata preferida y ganar las primarias. Mi preocupación va más bien por otra línea. Yo tengo la impresión de que la centroizquierda en su conjunto no es capaz todavía de reencantar a buena parte de los chilenos. Y si uno mira la última encuesta CEP, el voto que está perdido es el voto fundamental de la centroizquierda. Entonces, claro, lo que uno debiera pensar es que pasada la primaria, con mínimos comunes, tanto con el Frente Amplio y el Partido Comunista, debiéramos tener un repunte bastante importante en la intención de voto de Carolina Toá. Y seguimos, obviamente, con un flanco abierto que yo creo que el centro político todavía está muy dudoso de qué es lo que va a hacer. Y en eso, claro, Carolina todavía tiene mucho margen donde poder crecer para poder ganar la elección. Muy bien, senador Pedro Araya, senador del PPD, ha conversado con Pauta de Análisis. Le agradecemos mucho su disposición, senador, haber hablado con nosotros estos minutos, que